25 atrocidades de Fidel Castro. De revolucionario a férreo dictador, la vida de Fidel Castro ha sido objeto de análisis, recuentos e historias. Su legado político es más que una serie de ideas, es la realidad misma que aún vive la población de Cuba. Más allá de ideologías, del carisma que mostraba en sus discursos y del movimiento de la izquierda que inspiró su revolución, Castro murió siendo el líder de la dictadura más longeva de América Latina. Aún en la actualidad, más de una década después de su muerte, el aparato castrista sigue en marcha y Cuba todavía no ha tenido una elección libre y democrática. En este video te contaremos sobre Fidel Castro, el firme dictador, el brutal represor y las peores atrocidades que cometió durante su mandato. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los asesinatos cometidos por sus autoridades. Fueron tantas las ejecuciones realizadas durante el liderazgo de Castro, que formalmente se mantuvo desde 1959 hasta 2008, que no hay una cifra exacta y oficial de muertos por órdenes de las autoridades. Armando Lago, economista formado en la Universidad de Harvard y dedicado a estimar el costo de la Revolución Cubana, ha explicado que las víctimas mortales de la dictadura pueden estimarse en un amplio rango de entre 10.000 y 100.000 muertos. Lago estima que 78.000 personas murieron intentando escapar de la dictadura, otros 5.300 fallecieron enfrentando la incursión estadounidense de Bahía de Cochinos, otros 14.000 habrían muerto en las revoluciones castristas en el extranjero. El diario Wall Street Journal reportó cifras similares en una cobertura realizada en el año 2005 al proyecto de Archivo Cubano, una iniciativa dedicada a documentar las pérdidas, muertes y víctimas del régimen castrista. Para entonces, en 2005, el archivo había documentado y verificado con 2 fuentes independientes 9.240 muertes, incluyendo las identidades de las víctimas y las circunstancias de sus muertes. Por el nivel de exigencia de comprobación, el proceso tomaba bastante tiempo. Para Werlau, la cifra real sería al menos 10 veces superior, es decir, alrededor de 100.000 fallecidos. Según los reportes del archivo, al menos 5.600 cubanos murieron ante pelotones de fusilamientos, pero otros 1.200 habían sido asesinados en ejecuciones extrajudiciales. Número 2. Los pelotones de fusilamiento. Parece absurdo hablar de fusilamientos públicos en la actualidad, pero a mediados del siglo XX eran una forma de ejecución bastante común en países como la Unión Soviética y por supuesto en Cuba. Después de la victoria de la Revolución Cubana, sus líderes utilizaron constantemente el paredón como método de ejecución de los supuestos enemigos de la patria. Con el tiempo, enemigo de la patria era cualquiera que se opusiera al régimen, que se comportara libremente o se rebelara ante las crecientes limitaciones. El paredón de Cuba fue particularmente célebre en el mundo. Los fusilamientos no eran escondidos, al contrario, el mundo entero sabía sobre ellos. En 1961, el año en que se cree que ocurrieron más fusilamientos, la revista estadounidense Time publicó una portada dedicada a Cuba con el titular Cuba, el año del pelotón de fusilamiento. El paredón era cruel, no solo por el asesinato en sí, todo el proceso estaba destinado a horrorizar a los acusados. Los prisioneros que serían fusilados eran obligados a esperar en fila por su ejecución. Por su posición, eran testigos de los asesinatos previos al propio. Número 3. Ejecuciones contra niños y adolescentes. Este tipo de asesinatos oficiales eran una práctica tan regular y generalizada que no discriminaba ni siquiera por la edad. El archivo de Cuba ha documentado unos 94 menores de edad fallecidos por las autoridades de la dictadura cubana. Al menos 22 murieron en fusilamientos y 32 en asesinatos extrajudiciales. Hay casos de muertes de menores de edad por excesos de las propias autoridades. Uno de esos casos fue el de Owen Delgado Temprana, un adolescente de 15 años que fue asesinado a golpes en el año de 1981 por agentes de la seguridad cubana después de un allanamiento en la Embajada de Ecuador, donde Owen estaba refugiado junto a su familia.
En 1995, el joven Junior Flores Díaz, de 17 años, murió encerrado en una celda de castigo en la prisión de la provincia de La Habana, después de que las autoridades le negaran atención médica. Número 4. Matar y vender la sangre. Durante la guerra de Vietnam, el régimen cubano contribuyó de una de las formas menos esperadas, vendiendo sangre, y esta sangre no era precisamente donada. El 27 de mayo de 1966, 166 cubanos, militares y civiles, fueron ejecutados después de que se le extrajera un total de 3,5 litros de sangre. Cuba vendía la sangre en el Vietnam comunista a $50 cada medio litro. De esta manera, el país obtuvo ganancias y contribuía con las necesidades de transfusiones del Vietcong. Extraer la cantidad de sangre que se requería para realmente obtener ganancias implicaba someter a sus prisioneros a una anemia cerebral, la cual causa pérdida de conciencia y parálisis del cuerpo. El régimen cubano extraía la mayor cantidad de sangre posible de sus prisioneros antes de ejecutarlos. Paralizados, eran trasladados en camillas hasta el salón donde sería el asesinato. Suena muy macabro para ser verdad. Sí, pero no por eso deja de ser cierto. Esta violación de derechos humanos fue reportada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un año después, el 7 de abril de 1967. Número 5. Usar su violencia como propaganda. Mientras algunos gobiernos se empeñan en ocultar sus atrocidades para no manchar su imagen pública, el régimen castrista hizo todo lo contrario. No solo ejerció la violencia y la represión como política de Estado, sino que hizo propaganda de sus propios actos. Castro y Guevara muchas veces tomaban fotos y videos de sus brutales ejecuciones contra hombres, mujeres y niños. Estas evidencias se utilizaban luego como propaganda para demostrar lo que eran capaces de hacer y así extender el miedo entre sus opositores. Un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivada por puro odio, dijo alguna vez Guevara, quien era célebre por afirmar que no eran necesarias pruebas judiciales para aprobar una ejecución. La justicia y el debido proceso eran, a su juicio, prácticas burguesas. Número 6. Mantener prisioneros políticos. Como en toda dictadura, disentir se convirtió en un crimen penado por las autoridades. En Cuba, miles de personas han sido encarceladas en prisiones con condiciones precarias, con violencia, torturas y tratos crueles. En muchos casos, los delitos eran simplemente atreverse a protestar o reclamar derechos civiles y políticos. La persecución alcanzó particularmente a líderes políticos opositores, incluso a defensores de derechos humanos. En 2003, el régimen atacó a 75 defensores, periodistas, sindicalistas y personas críticas. Fueron acusados de servir a Estados Unidos y enjuiciados sumariamente en audiencias privadas. Los prisioneros políticos con frecuencia sufren golpizas, torturas, confinamiento en solitario, castigos extensos y un proceso viciado sin verdadero derecho a la defensa. Número 7. Los campos de trabajo forzado. A mediados de la década de 1960, la dictadura castrista creó las unidades militares de ayuda a la producción, conocidas como UMAPs. Aunque su nombre suena a política pública agrícola, en realidad las UMAPs eran campos de trabajo forzado, básicamente campos de concentración, en los cuales los prisioneros políticos, opositores a la revolución, objetores de conciencia, religiosos y hombres homosexuales, eran enviados como castigo por rebelarse a las autoridades. Los prisioneros eran obligados a trabajar gratis en granjas estatales de 10 a 12 horas diarias, de sol a sol, 7 días a la semana, mala alimentación con arroz y comida en mal estado, agua insalubre, platos sucios, cuarteles congestionados, sin electricidad, letrinas, sin duchas. Los reclusos reciben el mismo trato que los presos políticos, reportó un informe de la Organización de Estados Americanos en el año de 1967. No hay cifras oficiales verificables sobre la cantidad de personas enviadas a estos campos, pero se estima que entre 1965 y 68 tuvieron entre 30 y 35 mil prisioneros. Norberto Fuentes, exagente de la Dirección de Inteligencia de Cuba, estimó que al menos 507 de estos prisioneros fueron internados en salas psiquiátricas, 72 murieron después de las torturas y al menos 180 se suicidaron.
Entre los muchos prisioneros de estos campos destacó, por ejemplo, el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, el célebre escritor Reinaldo Arenas y el famoso cantante cubano Pablo Milanés. Número 8. Forzar al exilio a más de 1 millón de cubanos. La persecución política, vigilancia permanente, ejecuciones y violencia de las autoridades, agravados por una severa pobreza y crisis económica, causaron uno de los exilios más famosos del siglo XX. Se estima que hay 1.172.899 exiliados cubanos en Estados Unidos, el principal país de huida por su cercanía con la isla. Esto equivale a poco más del 10% de su población actual. Durante el siglo XX y aún en la actualidad, es tristemente célebre el término balsero para llamar a los emigrantes que huían de Cuba en balsas, muchas veces improvisadas, con miras a cruzar el estrecho de mar que separa la isla de la ciudad estadounidense de Miami, el epicentro de la migración cubana. Número 9. Impedir la libre circulación de la población. El régimen cubano prohibió la salida del país de sus ciudadanos, quienes requerían una autorización de la dictadura para viajar. Esto implicaba, por supuesto, una separación permanente de familias. Quienes huyeron de la isla no podían volver por miedo a sufrir represalias al regresar. Quienes se quedaron no podían salir y visitar a sus familiares. Un caso célebre de estas políticas fue el de la famosa cantante Celia Cruz, a quien no se le permitió volver, ni siquiera después de convertirse en una aclamada artista mundial, ni cuando murió su madre, aún en la isla. Número 10. Violaciones de derechos humanos. Además de los crímenes, asesinatos y torturas, el régimen de Castro se caracterizó, y sigue haciéndolo, por la falta de libertades y violaciones a los derechos humanos en todos los sentidos. De hecho, por varios periodos había zonas enteras de la isla, turísticas por ejemplo, en las cuales los cubanos no podían ingresar. Además de las ejecuciones y detención a sus disidentes, la dictadura de Castro mantuvo una política de violación generalizada de los derechos humanos. Se impidió el derecho a la libre expresión, libre prensa, culto y religión, libertad de asociación, de movimiento, los derechos al debido proceso judicial, la propiedad privada y elecciones libres. La dictadura cubana fue y sigue siendo un régimen totalitario que controla todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Las protestas, aún en la actualidad, son reprimidas y los participantes son encarcelados. Número 11. Espionaje dentro y fuera de Cuba. Uno de los sectores más importantes de la dictadura de Castro es el llamado G2, su dirección de inteligencia. Dentro de la isla, el régimen tiene una red de espionaje interno. Sus propios ciudadanos son muchas veces incentivados a señalar y acusar a sus vecinos y conocidos sospechosos de actividades contrarrevolucionarias. A nivel internacional, el G2 cubano ha realizado diversas operaciones en otros países. Con una relativamente cercana relación a la KGB, la agencia de inteligencia soviética, el G2 cubano ha trabajado en países de América Latina, África y Medio Oriente. Por ejemplo, la inteligencia cubana estuvo en Chile con el objetivo de ayudar a estabilizar la posición del expresidente socialista Salvador Allende. Agentes cubanos tuvieron también operaciones con movimientos de izquierda en Nicaragua y Puerto Rico, entre otros. Número 12. Impedir la emigración de los cubanos. Uno de los peores aspectos del exilio cubano, además de las dificultades que implica escapar en embarcaciones en pleno mar abierto, es la posición asumida por las autoridades de la dictadura. El régimen de Castro no solo impedía la salida del país, sino que atacaba directamente a quienes intentaban huir. Por ejemplo, en 1971, un buque de la Armada cubana embistió una pequeña balsa, causando que 3 niños que intentaban huir del país se ahogaran. Su madre, que se encontraba con ellos, fue devorada por tiburones. En 1994, la Guardia Costera cubana hundió una balsa, causando la muerte por ahogamiento de 33 adultos y 12 niños, de entre 6 meses y 11 años, que intentaban salir del país. Además de los riesgos que implicaba lanzarse al mar para escapar, los cubanos debían esconderse de las autoridades dispuestas a matar a quienes intentaran huir. Número 13. Discriminación por diversos motivos. Si bien el principal motivo de persecución en Cuba ha sido la disidencia política, lo cierto es que la dictadura mantiene una política de discriminación por sexo, raza y orientación sexual. El régimen cubano era abiertamente homofóbico, sobre lo cual hablaremos más adelante,
Sus autoridades han sido acusadas de relegar a la población negra, a quienes les impedían acceder a altas posiciones de poder. Número 14. Persecución a los católicos. Casi inmediatamente después de asumir el poder, Castro dirigió ataques contra la Iglesia Católica y sus feligreses. En 1960 prohibió la celebración de la Navidad, cerró iglesias, parroquias y persiguió a los sacerdotes y seminaristas en Cuba. Antes de Castro, el 90% de la población cubana era católica, pero las prohibiciones sobre esta religión llevaron a una paralización de sus actividades. Por 5 décadas no se construyó una sola iglesia, aunque eventualmente Castro aligeró el control e incluso permitió visitas papales en La Habana. Número 15. Persecución a los testigos de Jehová. Tal y como ocurrió con los católicos, los testigos de Jehová también fueron criminalizados por practicar su fe. Muchos fueron enviados a los campos de trabajo forzado para reeducarlos. Recibieron tratos peores que los católicos. La dictadura consideraba a los testigos de Jehová desviados, al igual que a los vagabundos y homosexuales. En 1974 fue prohibida oficialmente esta religión y se cerraron todos sus templos. Muchos de estos grupos cristianos intentaron rebelarse contra las autoridades cubanas. De hecho, en su mayoría se negaban a cumplir el servicio militar exigido por la dictadura, incluso cuando esto implicaba pasar 2 años en prisión. Número 16. Oprimir a la comunidad LGBTIQ. Recientemente, las autoridades cubanas han demostrado una ligera apertura para la sexodiversidad en la isla. Sin embargo, la comunidad LGBTIQ y más ha tenido muchos precedentes de abusos en su contra por parte del régimen castrista. La dictadura cubana era abiertamente homofóbica. El propio Fidel reconocía serlo. Castro creía que la desviación homosexual impedía a esta población el compromiso con la revolución. Este era el motivo para enviarlos a los campos de trabajo forzado, reeducarlos de acuerdo con las ideas socialistas. Aunque recientemente la dictadura cubana aprobó el matrimonio igualitario después de un referéndum, muchos señalan esta medida como una apropiación de la lucha de la comunidad LGBTIQ y una forma de utilizarlos para presentar una mejor imagen a nivel internacional. Número 17. Intromisión en otros países de la región. Pese a ser una relativamente pequeña isla, a mediados de la década de 1980, Cuba tenía unas fuerzas militares sorprendentemente nutridas. Para esa época había unos 145,000 soldados del ejército y por lo menos 110,000 reservistas entrenados. La aviación tenía unos 18,500 funcionarios y la armada otros 12,000. Un ejército de buen nivel era fundamental para Castro y sus objetivos en el extranjero. En diversas ocasiones, Cuba no solo intervino en otros países a través del espionaje, también en operaciones militares en el extranjero a las cuales enviaron a sus propios soldados. Cuba envió personal militar a varios países africanos, incluyendo Ghana en 1961, Argelia en 1963, Guinea-Bissau y Eritrea. En todos estos casos, las tropas cubanas apoyaron luchas anticolonialistas en conflictos armados, a veces civiles. En 1973, se enviaron 500 comandantes de tanques a Siria y combatieron en la guerra de Yom Kippur contra Israel. Todos murieron. 4 años después, en 1977, había alrededor de 20,000 soldados cubanos en la lucha de la guerrilla marxista de Angola. En su momento, Castro fue acusado de enviar principalmente a soldados de raza negra como una forma de reducir a esta población en su propio país. Aunque Castro reconoció que envió a más de 400,000 soldados a la lucha de Angola, nunca confirmó cuántos cubanos murieron. Se estima que fueron unos 5,000. Número 18. La masacre del río Canimar. El 6 de julio de 1980, 2 hermanos cubanos y uno de sus amigos, decididos a escapar de la isla, tomaron por la fuerza un barco lleno de turistas para desviarlo hacia Miami y así salir de Cuba. Armados, sometieron a la tripulación de la embarcación, que llevaba entre 60 y 100 personas en su recorrido. En su afán por evitar la salida de estos cubanos de la isla, las autoridades atacaron con ametralladoras al barco, asesinando incluso a los turistas a bordo. Solo sobrevivieron 10 personas y únicamente 11 cuerpos fueron recuperados en el río. Fue una masacre que demostró que ni siquiera las vidas inocentes eran un límite para la prohibición de salida del país de los cubanos. Número 19. La masacre sobre el remolcador 13 de marzo. 72 personas, entre hombres, mujeres y niños cubanos,
viajaban a bordo de un barco remolcador el 13 de marzo de 1994. Intentaban escapar de la isla, pero usar esta embarcación era ilegal, pues pertenecía al Estado cubano. Apenas a 7 millas de la costa de La Habana, a las 3 de la madrugada, la Guardia Costera de Cuba embistió la embarcación en repetidas ocasiones, hasta hundirla. Solo sobrevivieron 31 personas, las restantes 41 se ahogaron. Los sobrevivientes denunciaron que las autoridades negaron ayuda a varios. Número 20. El caso de Hilda Molina. Hilda Molina era la ex jefa de neurocirugía en Cuba y también era diputada de la Asamblea Nacional. En 1987 fundó el Centro de Neurocirugía de Cuba, que para 1991 era el centro científico más importante del país. Este éxito no fue una buena noticia. Ese mismo año el entonces ministro de Salud anunció que el centro ya no atendería más a la población cubana. Sus servicios serían reservados solo para clientes que pudieran pagar en dólares estadounidenses. Molina, disgustada, renunció inmediatamente a su cargo. Como respuesta, el régimen cubano arremetió contra la médico. La persiguieron y repudiaron públicamente. Le impidieron la salida del país por años. Apenas en 2009, recibió finalmente una visa para poder visitar a su familia en Argentina. Número 21. Derribar aviones de una organización de exiliados. En 1996, Cuba derribó 2 aviones de una organización anticastrista formada por exiliados cubanos llamada Brothers to the Rescue, Hermanos al Rescate en español. La organización buscaba ayudar a rescatar a cubanos que quisieran escapar de la isla. 4 personas a bordo de los aviones murieron en los ataques. Un tercer avión de la organización evadió a las aeronaves cubanas y logró regresar a Estados Unidos. Aunque Cuba alegó que fue una violación de su espacio aéreo, una investigación demostró que las autoridades cubanas sabían de estos aviones porque habían infiltrado al exilio cubano. Su espía fue parte del plan y esto implica que Cuba misma participó en la conspiración para violar su propio espacio aéreo. El espía cubano fue condenado en 2001 por un tribunal estadounidense y otros 2 pilotos cubanos fueron acusados por asesinato. Número 22. Militarizar el país. Desde 1980, la dictadura cubana se enfocó en crear un importante sector militar, quizás demasiado grande para las verdaderas necesidades de su país. El ejército cubano alcanzaba unos 145,000 integrantes, con otros 110,000 reservistas. La Armada cubana tenía unos 12,000 hombres, más que la Armada de Canadá. La Fuerza Aérea disponía de unos 18,500 soldados. Muchas veces se ha considerado que Cuba tiene una de las fuerzas armadas más poderosas de la región latinoamericana, pese a ser una isla del Caribe. Es realmente necesario un sector militar de ese tamaño en la isla, no solo porque lo que implica en términos de poder, sino de costos. Para 1985 se estimaba que Cuba gastó unos 1.800 millones de dólares, pese a la severa crisis económica y social que ha enfrentado su población por décadas. Cuba gastaba $160 per cápita en el sector militar, más que Brasil, Paraguay o Guatemala, incluso más que el Chile de la dictadura de Augusto Pinochet. Número 23. Usar el embargo como excusa para someter a la población. El embargo comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba afectó no solo a la dictadura, sino también a la población en general. Para los cubanos, racionar los alimentos y productos cotidianos se hizo parte de su vida normal. Sin embargo, esta medida estadounidense ha sido usada como bandera para justificar la represión, los malos manejos económicos y la desigualdad en la isla. Por décadas, Fidel Castro fue el principal beneficiario de una política equivocada de Estados Unidos que le permitió jugar a la víctima y desanimó a otros gobiernos de condenar sus políticas represivas, declaró José Miguel Vivanco, dirigente de la organización Human Rights Watch. Número 24. Nombrar a su hermano como sucesor. Por si hacía falta demostrar su desprecio por la democracia, al renunciar al poder por problemas de salud en 2008, Fidel nombró a su hermano como sucesor, como si de una dinastía se tratara. Raúl tiene un historial tan sangriento como el de su hermano, incluyendo participación en secuestros de extranjeros en Cuba. También fue responsable de violaciones a los derechos humanos durante su tiempo en el poder. Raúl, a su vez, se separó del poder unos años después. Como su hermano eligió a su sucesor, Cuba no ha tenido elecciones y la población no ha podido escoger libremente a sus dirigentes. Número 25. Armar un aparato estatal que mantiene la dictadura.
Quizá la peor atrocidad de Fidel Castro fue su efectividad al desarmar el Estado y rearmarlo de acuerdo con su conveniencia. El aparato represivo y controlador de Cuba sigue en pie y ha sobrevivido más de medio siglo, pese a que la región entera abrazó la democracia a finales del siglo XX. Cuba ha sabido mantener su totalitarismo, incluso después de la caída de la Unión Soviética, buscando y manteniendo aliados que lo sostuvieran económicamente, como fue el caso de Venezuela a principios de la década del 2000. Cuando se anunció la muerte de Fidel Castro, cientos de cubanos exiliados salieron a las calles de Estados Unidos a celebrar la muerte del dictador. Sin embargo, no marcó una apertura para la libertad de los cubanos. Pese a ello, cada vez han sido más frecuentes y firmes las voces disidentes en la isla. Los movimientos políticos opositores al castrismo se han organizado en diversas olas de protestas. Aunque han sido severamente reprimidos y muchos líderes encarcelados, el espíritu de la libertad sigue buscando espacios en Cuba. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las atrocidades cometidas por Fidel Castro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.